corazón y no sacarla de ahí, sino ponerla en práctica. Así que cada palabra que se predique en la iglesia o en las iglesias es para que nosotros la pongamos en práctica y la realicemos. ¿De acuerdo? Bien. Quiero recordar esta mañana y quiero hablar de este tema que se llama dos armas espirituales. Dos armas espirituales. Hay muchas, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es poderosa y yo voy a hablar de dos armas espirituales, que es el ayuno y oración, porque hoy estamos en ayuno y oración, ¿cierto? Amén. Dos armas, ayuno y oración. Esas son las armas espirituales que nosotros tenemos hoy. Y quiero referirme a una ilustración que está en la Biblia, o mejor, a una historia que está en la Biblia, en uno de los libros de la Biblia, que es el libro de Esther. ¿Ustedes se acuerdan dónde está ese libro? Ahí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahí está el libro de Esther. Es un libro muy corto, apenas tiene 10 capítulos, pero nos trae una enseñanza muy especial y muy poderosa. Y voy a leer solamente 2 versículos en el capítulo 4. El capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Esther dice? Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, verso 15 y 16. Dice la palabra del Señor: entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días. ¿Cuántos días? 3, dice. 3 días, ni de noche, ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. Amén. Esta es una historia bien especial y bien determinante. Y nos habla de una reina. Cuenta la Biblia acerca de una joven hermosa que por propósito divino llegó a ser la reina en la ciudad de Susa, en el imperio persa. Su nombre era Esther. Y Esther era una mujer judía que estaba en ese reino. En aquel entonces, voy a relatarles un poquito la historia para que entremos como en contexto y podamos aprender de este libro. Que había un rey que tenía mucho poder, o mejor, un siervo del rey que tenía mucho poder, y se llamaba Amán. ¿Se acuerdan? Este hombre incitó al rey para que los judíos fueran aniquilados. En una de estas Biblias dice que fueran masacrados, que destruyeran a las familias, a la mamá, al papá, a los hijos, a los niños, a todos, a los ancianos. Era un decreto, y por medio de ese decreto quería este hombre que todos los judíos murieran en ese reino. Este hombre incitó al rey para que se decretara esto y todos los judíos fueran acabados. Pero Esther, dice la Biblia, que se enteró por medio de su tío, que se llamaba Mardoqueo, de ese plan malvado que tenía este siervo del rey llamado Amán contra el pueblo de ellos. Esther, como reina, podía intervenir, y por eso Mardoqueo le dijo: vaya y hable con el rey, haga algo por nosotros, porque el decreto ya está, ya fue llevado a todas partes del reino, inminentemente vamos a ser derribados y destruidos todos los que somos judíos. Interceda. Pero la reina podía intervenir ante el rey si solo el rey la llamaba. Y dice la Biblia, si ustedes leen esa historia, que hacía como 30 días que no era llamada por el rey, una de sus esposas, ¿cierto? Que no era llamada por el rey. El único problema es que no había sido llamada. Ese era el problema que tenía. Y dice la Biblia que si ella se presentaba sin que fuese llamada, corría el riesgo de morir, de ser muerta, a menos que el rey le extendiera el cetro y ella lo pudiera tocar. Esa era la señal de que podía decirle: bueno, acepto que vengas a decirme lo que tengas que decir. Pero miren lo interesante de esta historia, y es que Esther, después de que se entera de que van a ser destruidos, convoca un ayuno. Y no solamente era ayunar, era orar también. 3 días. Durante 3 días y 3 noches, ayúdenme a orar. Y ella, como tenía influencia en el reino, era la reina, pues ¿qué fue lo que hizo? Todas sus doncellas, todos los que estaban alrededor de ellos, dijeron: bueno, ustedes me van a acompañar, porque esto es de vida o muerte, no vamos a comer nada ni a beber nada, ¿cierto? Fue entonces que Esther dijo: bueno, vamos a hacer este ayuno, porque va a traer una bendición. No hay nada más que hacer.
Y ella dijo, también mi pueblo que esté allá afuera no van a comer ni a beber nada, ninguna cosa. Y dice la Biblia que al tercer día Esther se presentó frente al rey. Y yo me imagino que ya como había ayunado y orado, estaba tranquila y segura. Sin embargo, uno humanamente siente como que, ay Dios mío, va a pasar algo. Temor. Que pase lo que pase, pero vamos a esperar a ver qué va a pasar. Y al tercer día dice que se presentó frente al rey y cuando la vio, extendió el cetro y le permitió expresar su petición. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Le fue concedida que ella pudiera entrar y pudiera hablar. Y ese malvado Amán, que fue el siervo del rey, fue descubierto y el pueblo judío fue salvado. Vino la salvación para el pueblo. No cabe duda, mis hermanos, que el ayuno ofrecido a favor de otros tiene gran poder, ¿cierto? Amén. Poder y efecto. Y si queremos nosotros, como hijos de Dios, fortalecer nuestro espíritu, debemos aprender a tener una buena relación con Dios. ¿Por medio de qué? Del ayuno y de la oración. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Si usted vino en ayuno y oración, lo felicito. Cada vez lo hacemos. Pero aún no se quede solamente con ese ayuno y oración del domingo, del segundo domingo de cada mes, que es como lo tenemos programado aquí en la iglesia, sino hágalo en la semana. Tome un tiempo para ayunar y para orar, porque es muy indispensable hacerlo como iglesia, como hijos de Dios. Yo quiero que resolvamos algunas de las preguntas que de pronto nos hacemos nosotros, y más bien que las recordemos también. Es bueno que recordemos esta palabra, y más hoy que estamos en ayuno y oración. La primera pregunta es, ¿por qué necesitamos orar cuando ayunamos? Hay gente que solamente ayuna pero no ora. Es que no me queda tiempo de orar porque tengo mucho trabajo. Pero les voy a decir, son dos armas que van acompañadas, el ayuno con la oración. Si usted ayuna solamente por ayunar, está solamente dejando de comer alimento y aguantando hambre, simplemente. Pero si ese ayuno está acompañado de oración, tiene un propósito, y tiene un propósito definido. En este caso, la reina Esther se dio cuenta de la maldad que venía contra ellos y cómo iban a ser exterminados todos los judíos, y convocó ayuno. Nosotros convocamos ayuno para nuestro crecimiento espiritual, para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos orar cuando ayunamos? Hay tres cosas que quisiera hablarles de eso, y es la primera, porque Dios desea hacer la voluntad, o mejor, Dios desea hacer su voluntad por medio del ser humano. Esa es una de las partes por qué necesitamos orar cuando ayunamos. Dios siempre ha deseado eso, ¿lo sabían? Miren que en Génesis, el capítulo 1, el primer libro de la Biblia, el verso 26, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, o Dios dijo, hagamos los seres humanos, a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Génesis 1:26. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos podemos dar cuenta que Dios desea su voluntad por medio de nosotros, los seres humanos. Él no nos creó por crearnos y por ponernos ahí. Nos creó y nos dio tantas cosas que dijo, enseñoréense de todo eso. Enseñorearse quiere decir gobernar todas esas cosas. Entonces yo podía gobernar los animales, plantar, comer del fruto, hacer lo que yo quisiera, ¿cierto? Eso le dijo a ellos en el Edén, al ser humano que él creó, ¿verdad? El hombre es el mayordomo, le dijo en otras palabras, el representante de Dios aquí en la tierra, y por tanto ese hombre, ese ser humano, es responsable de ejercer dominio y autoridad. ¿Amén? Amén. Así que usted y yo tenemos el dominio y la autoridad para ejercerla en esta tierra, ¿cierto? Porque Dios nos la dio. Y Dios lo que va a hacer es usarlo a usted y usarme a mí, ¿cierto? ¿Qué dije yo? Usar nuestras vidas, ¿sí? En otras palabras, con dominio y autoridad, para que el trabajo aquí en la tierra sea mejor. Nos dio el dominio.
es un Dios poderoso. ¿Saben? Él lo podía haber hecho solo porque es Dios. Él lo había hecho, no hay necesidad de crear al hombre. Pero Dios se creó al hombre para que a través del hombre Él pudiera hacer su voluntad en esta tierra. Y todo lo que sigue de ahí en adelante. Por eso Dios siempre busca una familia para tener comunión con ella. Usted y yo somos de la familia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se consideran de la familia de Dios? Claro que sí. Él quiere una familia con la cual poder tener intimidad, poder caminar con Él, con ella, conversar con ella. Miren que en el Edén, en la creación, lo que pasó fue eso. Allá en el capítulo 3, cuando dice que el hombre y la mujer fueron creados y bueno, ya comieron del árbol y desobedecieron, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que en un momento que Dios estaba caminando por el huerto y el hombre se da cuenta que por ahí viene Dios, porque él hacía eso, caminaba para hablar con ellos y conversar con ellos, porque era su familia, el hombre se escondió porque había pecado. Entonces, ¿sí ven cómo Dios busca una familia para tener comunión? Por eso cuando nosotros les decimos a ustedes vayan y entren al lugar secreto, al lugar que tienen allá en su cuarto y cierren la puerta, es porque Dios quiere tener comunión con usted y conmigo. Amén. Para que hablemos, para que conversemos, para que adoremos, para que exaltemos a Dios y Él reciba la adoración y Él se sienta agradecido. Oh, mis hijos están aquí conmigo. Dios, lo diría yo así, necesita de nosotros y nosotros necesitamos de Dios. Amén. Es así de sencillo, así de fácil, siendo Él el creador, el Dios del cielo y de la tierra, pero es nuestro Dios que quiere tener con nosotros una intimidad especial. Por eso Él busca una familia con quien conversar, con quien hablar y con quien caminar. Amén. Amén. El hombre, claro, pecó y se escondió y dijo: no, yo no merezco que Dios me hable ahorita. Por eso preguntó: ¿dónde estás? ¿Ven? Y él estaba escondido. ¿Y por qué te escondiste? Ah, porque estaba desnudo. Y bueno, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y bueno, ahí sigue todo lo demás que ya sabemos. Amén. Oramos también para que cuando estamos en ayuno, para darle derecho legal a Dios de cambiar la voluntad del hombre. ¿Sabían eso? La oración le da derecho legal a Dios para que cambie la voluntad del hombre. Y es que es por medio de la oración que Dios puede lidiar con la persona que no quiere cambiar. ¿Sabían eso? Cuando usted ora y dice: Señor, es que tengo tanto mal genio, mi carácter es así explosivo, yo mejor dicho no me aguanto nada, porque si me raspo con una pared me enciendo de una vez, ¿cierto? Y somos como un fosforito muchas veces, y ese carácter tan fuerte y tan duro. Pero miren, Dios a través de la oración puede mejor y tiene el derecho legal de hacernos cambiar de parecer. Es Dios el que lo hace. Es por medio de la oración que Dios puede lidiar con esa persona que usted dice: es que no cambia, yo he orado por ella y no cambia. Pero es Dios el que tiene el derecho legal. Tranquilo, usted ore y pídale a Dios y Dios lo va a hacer. Amén. Amén. En nuestras propias fuerzas no podemos, ¿o sí? No. Por más que luchemos, no lo podemos hacer. Es que quiero que mi mamá cambie, mi hermana cambie, mi papá cambie, mi hijo cambie. Claro que usted quiere, todo tiene un buen deseo, pero ore para que Dios lo haga. Y seguro que Dios va a poner su mano y va a cambiar a ese hombre terco, a esa mujer terca, o a esa persona que necesita un cambio. Dios pone, dice la palabra de Dios literalmente, el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Cierto? Miremos Filipenses 2:13, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Aquí en esta versión dice así, dice: pues Dios trabaja en ustedes. Ah, miren lo interesante. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios pone el querer como el hacer y la persona por la que oramos empieza a cambiar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer simplemente como hijos de Dios. Amén. Si Él pone el querer en mí, que ore por mi papá que es terrible, que no quiere cambiar, que no quiere convencerse de que Dios es bueno, pues el hacer que la persona cambie es cuando nosotros comenzamos a orar. Y Dios tiene el derecho legal de hacerlo y va a transformar y a cambiar una persona tan dura como las hay o no las hay. ¿Conoce a alguno de ellos en su casa?
¿En su familia? Dios mío, hay muchos. Diríamos que a veces hay personas tercas y de carácter fuerte aún en la misma iglesia, que necesitan un cambio, que necesitamos un cambio por cualquier circunstancia, ¿verdad? Y necesitamos hacerlo. Entonces, miren que si necesitamos orar cuando ayunamos, es porque deseamos que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Oramos también para entregar nuestros problemas a Dios. Miren que ahí mismo en Filipenses 4:6 lo está diciendo. ¿Usted tiene algún problema? Dice, no se preocupen por nada. Filipenses 4:6. En cambio, oren, dice ahí. Me gusta. ¿Tienen algún problema? Dice, ¿se preocupan por algo? No se preocupen por nada. Dice, en cambio, oren por todo. ¿Oren por qué? Por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Cuántos tienen peticiones esta mañana para decirle a Dios lo que usted necesita? Tienen que decírselo hoy, que estamos aquí en ayuno y oración. Y dice también, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Yo te pregunto, ¿tú le das gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? Amén. ¿Sea bueno o sea malo? Amén. Hay que darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la mano de Dios sobre las adversidades? Él es soberano. Si Él quiso que sucediera algo así, bueno, gracias Dios. Yo me someto a tu voluntad. Yo me someto a lo que tú digas. Si tú lo dijiste y quieres enseñarme algo, está bien, Señor, me someto a ti. Entonces, oremos para entregar esos problemas a Dios, porque si la necesidad está ahí, latente, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios. Cuando dice díganle a Dios, ¿sí ven que le está diciendo? Como si fuéramos amigos, como si fuéramos una familia. Oye, Señor, mira lo que me está pasando. No es posible que yo siga así. No es posible que tal cosa. Debemos hablar de esa forma con Dios y Dios va a escuchar nuestra oración. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es nuestro Padre. Además es nuestro papá, exacto, nuestro Padre Celestial. Bien, ya tratamos de resolver la primera pregunta. ¿Por qué ayunamos cuando oramos? Amén. Vamos a resolver la segunda. ¿Cómo debemos orar? Miren que toda esta palabra es una palabra tan sencilla que usted y yo la podemos digerir de una forma tan especial. No necesitamos un colador para hacerlo, sino necesitamos aprenderla porque es algo que ya habíamos hablado, es algo que la Biblia ya lo dice, que es repetitiva. Todo el tiempo nos está diciendo cómo orar, qué debemos hacer, y aquí en la palabra de Dios encontramos el ejemplo. Ahí está el ejemplo, muy claro. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Ustedes lo han escuchado estos días y lo han visto si tienen los motivos de oración. Mateo capítulo 6. Aquí está un modelo, como yo les dije, y una vez tratamos sobre este modelo de oración, que es el Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos orar? Es la pregunta. La respuesta es siguiendo la guía de la oración del Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Ahí está. Ahí está lo que usted y yo debemos hacer. Es simple. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Mire lo que dice la palabra. Primero leamos la palabra de Dios. Dice, verso 9. Ora de la siguiente manera. ¿Cierto? Y hay dos puntos. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. En otras Biblias dice, santificado sea tu nombre. Dice que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Verso 11 dice, danos hoy el pan, dice en otras versiones, pero aquí dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Verso 12 dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y el verso 13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Miren, en estos versículos del 9 al 13 está la guía de la oración del Padre Nuestro. Esa es la forma en que usted y yo debemos orar. ¿Sencillo o no? ¿Fácil o no? ¿Le queda complicado hacerlo? No lo creo. No lo creo. Primero, hay cinco cosas aquí en esto. Primero debemos adorar. La adoración a Dios primero. Debemos comenzar adorando a Dios y pidiendo que sea hecha su voluntad aquí en la tierra, no solamente en la tierra, sino en nuestra familia, en nuestra ciudad, en la iglesia, etcétera, etcétera. Ahí está del 9 al 10, por eso está diciendo,
Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí es cuando tú le estás reconociendo como Padre, ¿cierto? Y uno le está diciendo que se haga tu voluntad como se hace, ¿en dónde? En el cielo, que se haga aquí, en la tierra. Mejor que se cumpla, ¿cierto? Entonces nosotros debemos orar así, adorando primero: Señor, gracias, tú eres Dios santo. Ahora que se cumpla tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, en mi familia, en mis hermanos, en mi papá, en mi mamá, en la iglesia, en esta ciudad de Bogotá. Así oramos. Esa es la forma de hacerlo, siguiendo una simple guía de oración que está aquí escrita en la Biblia. Amén. Lo segundo que debemos hacer es: hagamos peticiones personales. ¿Cuántas cosas no necesitamos a diario, cierto? Una de las peticiones personales es pedir que se nos sea dado el pan de cada día, o el alimento, como dice en esta versión. Es decir, en otras palabras, pedimos, o mejor, podemos pedir por todas las necesidades, y no solamente las nuestras, sino la de los demás. ¿Usted ha orado por las necesidades de los demás? ¿Sabe que alguien está en necesidad, que necesita alimento, que necesita un mercado? ¿Usted ora por él, o por ella, o por esa familia? Hágalo. Si no lo ha hecho, hágalo. Aquí está diciendo, ahí están las peticiones personales que debemos hacer. Y dice: Señor, por favor, que se cumpla tu voluntad, pero danos hoy el alimento que necesitamos. Y saben, uno debe orar por el alimento del día, porque no sabemos mañana qué día puede traer ese día, ¿no? Por eso dice: no se afanen por nada. Cada día traerá su propio afán, ¿verdad? Entonces, hagamos peticiones personales. Miren lo sencillo. Pero lo tercero es perdón y perdonar. ¿Sí? Miren el versículo 12. Versículo 12 dice: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Perdón y perdonar es una palabra que no debe faltar en la vida de un creyente. Muchas personas, por falta de perdón, están arruinadas, destruidas y aún enfermas. No, es que me hizo algo terrible que yo no puedo olvidar. Miren, yo les digo una cosa: si Dios olvidó nuestros pecados, ¿por qué nosotros no olvidamos esas cosas pasadas que de pronto nos están afligiendo? ¿Por qué? Es cuando más rápido debemos hacerlo, para que la bendición venga, para que la bendición descienda. Cuando perdonamos, dice la palabra, que se curan multitud de pecados y de heridas. Amén. Entonces, el perdón y el perdonar es muy importante. Pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. ¿Cuántas veces nos ofenden? Hasta diariamente nos pueden ofender. Pero si yo estoy en la actitud de perdonar, estoy cumpliendo y estoy diciendo cómo debo hacerlo para que Dios también me perdone a mí y yo pueda entrar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Porque miren lo que dice el verso que no leímos, verso 14, dice: si perdonamos a los que pecan contra ti, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y ahí sí viene lo grave, ¿sí o no? Pero a veces guardamos rencores. Miren, hermano, no debemos hacerlo. Los ayunos espirituales que hacemos es precisamente para enfocarnos en qué cosas estamos fallando y qué le podemos entregar a Dios para no seguir pecando, para perdonar, para hacer cosas buenas y no seguir en lo mismo, en el mismo camino. Amén. Otra cosa que encontramos en esta guía de oración es pedir protección y fuerzas para no caer. Ahí en el versículo 3 está diciendo eso. Es importante orar pidiendo a Dios que no nos permita caer en la tentación y orar para que Dios nos proteja. ¿Usted ora por su protección cuando usted sale de su casa? Amén. ¿Cierto que sí? Necesitamos hacerlo. Señor, protégeme. ¿Sabe qué le digo yo a Dios? Señor, envía un ejército de ángeles alrededor mío, o por lo menos 2 ángeles bien fortachones, bien fuertes, esos como los que le ponen a los grandes personajes, 2 escoltas bien armados con armas espirituales, que no me toquen, que no me hagan daño, porque el maligno está por allá afuera mirando a ver cómo nos puede hacer daño. ¿Sí? Nos pueden robar, nos pueden atracar, nos pueden hacer algo. Podemos
podemos entrar en un accidente de un momento a otro sin darnos cuenta. Cualquier cosa. Entonces necesitamos protección. La Biblia es muy clara aquí cuando está diciendo en ese versículo: no permitas que cedamos ante la tentación. Pero dice también: y rescátanos del maligno. Amén. No nos dejes caer en tentación, dicen otras versiones. Entonces la tentación está por todos lados, en todo momento. Usted está en el trabajo, en la oficina, en la empresa, y ahí está la tentación. El diablo está ahí mirando, como dice: mire, nadie lo está viendo, coja eso que está encima de la mesa y lléveselo. ¿Sí? Así sea un lápiz, aquí tienen muchos lápices. Así sea una hoja. No. Si hacemos algo así, robar es robar. Desde que se robe usted una cuba hasta millones. Lo más pequeño hasta lo más grande. Dice la palabra: ni los mentirosos, ni los ladrones, ni nadie de ellos va a entrar en el reino de los cielos. Entonces necesitamos estar protegidos por la mano de Dios. Y es muy sencillo: pida protección, pida fuerzas para no ceder a la tentación, para no caer. Es importante que usted y yo lo hagamos pidiendo a Dios que nos permita estar firmes y no caer, ¿cierto? Amén. Porque Dios va a traer protección si usted se la pide. Sí, amén. Y por último dice en este guía de oración que terminemos dando gracias a Dios y adorando a Dios. Siempre que usted comience adorando a Dios y pidiendo y perdonando y pidiendo protección, termine dándole gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Tú estás conmigo. Tú dijiste en tu palabra que estarías conmigo todos los días hasta el fin. Yo lo creo, Señor. Yo voy contigo, Señor. Y así iré hacia adelante. Amén. Es muy sencillo. Ya está resuelta esta pregunta: ¿cómo debemos orar? Está en la Biblia, en su Biblia, en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, ¿cierto? Que es lo que hemos leído ahora. Otra pregunta es esta: ¿cuáles son los diferentes tipos de ayuno? Tal vez usted los conozca, hoy lo vamos a repetir, pero yo estuve ahora leyendo acerca de los ayunos que hay, y sí, hay varias formas de ayunar. Hoy por lo menos estamos haciendo un ayuno parcial porque estamos ayunando, o mejor, podríamos llamarlo total, pero de mediodía, porque no hemos comido ni bebido nada, ¿cierto? Y hay por lo menos varias clases. Yo tengo aquí 3. El primero es el ayuno natural, y este es el ayuno que practicó nuestro Señor Jesús, y consiste en no comer ni beber agua. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 4. Vamos al Evangelio de San Lucas un momento. Lucas capítulo 4, verso 1. Dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Verso 2 dice: donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. En otras versiones dice: no bebió ni comió nada. Ahora, este es un ayuno muy largo, ¿cierto? 40 días. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer ese ayuno hoy en día? 40 días y 40 noches. Solo lo hicieron unos pocos hombres en la Biblia. Y yo estuve leyendo acerca de ello, y dice que este ayuno total se llama un ayuno sobrenatural. Porque Moisés estuvo también 40 días y 40 noches, y no solamente una vez, sino 2 veces. Y es sobrenatural porque en una semana una persona puede morir. Puede morirse si les falta el agua. Literalmente. Entonces, cuando usted vaya a hacer un ayuno de 40 días, piénselo muy bien. Pero ore a Dios. Si Dios le dice que lo haga, es porque Dios va a hacer algo sobrenatural y no le va a faltar nada. Y además su cuerpo no se va a enfermar. Pero ese es el ayuno total. Jesús lo hizo. Y al final de ese ayuno, dice la palabra de Dios, sintió hambre. Es como cuando ayunamos. Hoy estamos ayunando a mediodía, y ya vas a estar llegando al mediodía a las 12, 12:30, y ya empezamos a sentir como que hambrecita, ¿cierto? Bien, ese es el ayuno natural. Ese ayuno natural es el que Dios le mandó a hacer a ciertos hombres de la Biblia, 40 días y 40 noches. Pero hay un segundo ayuno que se llama ayuno total. Y este ayuno es donde no se come ni se bebe líquidos. No se puede, y no puede ser tan largo, ya que el cuerpo necesita agua, lo que hablamos ahora. Este es el ejemplo de Esther capítulo 4. Ella ayunó sin comer ni beber nada durante ¿cuántos días? 3 únicamente. Ahora miremos Hechos capítulo 9. Aquí tenemos otro ejemplo también. En el libro de los Hechos, el capítulo 9,
Dice lo siguiente. Este capítulo nos habla sobre la conversión de Pablo, ¿se acuerdan? Y Pablo es derribado cuando iba persiguiendo a algunos, iba para una ciudad a perseguir a algunos para matarlos, a los que se llamaban los cristianos en esa época, ¿cierto? También. Pero quedó ciego Pablo y fue llevado a donde un hombre, y dice la Biblia que permaneció allí ciego, verso 9, Hechos 9:9, permaneció allí ciego durante ¿cuántos días? 3 días sin comer ni beber. 3 días. Amén. Dice que cuando llegaron allá donde él estaba, lo encontraron en ese momento y estaba orando. Pablo le tocó orar y ayunar 3 días para volver a recibir su vista. ¿Sabían eso? Cuando es ordenado por Dios o por ese ángel a este hombre que le dice, vaya donde está ese señor que se llama Pablo y póngale las manos, y él primero al principio dice, no, yo puedo ir allá, ese hombre es un perseguidor, es capaz de que me mata, pero dice, no, tranquilo, ya lo escogí como un instrumento mío. Él en este momento está ciego, vaya, póngale las manos, Ananías, póngale las manos que él va a recibir la vista, y él se encuentra orando y ayunando, lleva 3 días. ¿Sí ven? Ese es el ayuno total, 3 días sin comer ni beber.